Nuestra cultura arquitectónica habitualmente ha construido un imaginario en el cual los arquitectos que merecen reconocimiento son aquellos que han realizado obras singulares, aparentemente creativas y que marcan de alguna manera un hito en las referencias de la propia arquitectura. Sin embargo, esto no es real. Los buenos arquitectos son también aquellos que cumplen con su vocación de servicio, que responden a prestigiar y a calificar su cultura y a dar respuesta fundamentalmente a las necesidades de la comunidad. Para eso se formaron como arquitectos. Es decir, ya en la década del 30, antes de Perón, había una enorme actividad de construcción que venía de las oficinas de los ministerios, de las divisiones de arquitectura. Y hay nombres importantes de la arquitectura que muchas veces se olvida el nombre de qué arquitecto que lo hizo, ¿no? Porque figura MOP, Ministerio de Obras Públicas. Es justamente estas las historias que es necesario recoger, que es necesario replantear, de los arquitectos que han trabajado por una convicción, muchas veces anónimamente, en silencio, y sin embargo han dejado una gran obra para la comunidad. En 1919, época de la reforma universitaria, Sabaté crea cátedras paralelas en la facultad. En 1938, presidente de la Sociedad Central de Arquitectos, piensa que la institución debe aportar a las transformaciones de la ciudad y genera proyectos para la ciudad universitaria y para la aeroisla, en un momento en el cual se planteaba justamente el desarrollo de la aviación. Tocó una enorme variedad de temas. Por ejemplo, es autor de clubes, por ejemplo, encargado por el Club Talleres de Remedios de Escalada, hizo todo un proyecto que no cuajó. Cuando gana el concurso de la Unión Ferroviaria para la sede central, se vincula a las organizaciones sindicales y va a trabajar en varios proyectos ferroviarios. En Tafí Viejo, en Tucumán, en Pueblo Selva, en Santiago del Estero, en Laguna Paiva, en Santa Fe. Va a realizar Sabaté proyectos para barrios obreros, comedores obreros, usinas, talleres y todo lo que significa el equipamiento de muchos de estos conjuntos que marcaban un proceso de incorporación masiva de mano de obra a la transformación del territorio. Su tarea se vinculará a partir de 1930 con la arquitectura escolar, realizaciones de escuelas, realizaciones de politécnicos y posteriormente, en 1943, cuando gana el concurso para la Feria del Libro, la primera que se realiza en Buenos Aires, va a señalar otra de las facetas que caracterizan la obra de Sabaté. El 43 en adelante, él diseñó una enorme cantidad de exposiciones. La primera exposición del libro, la exposición de la industria, que se llama la 9 de julio, o en la Rural, en el predio de la Rural. La arquitectura peronista es muy compleja, hay varias vertientes. La arquitectura peronista tenés, por un lado, la arquitectura del barrio, la arquitectura de los barrios que entronizaban al chalet como la vivienda ideal para el obrero. ¿Por qué? Porque Perón quería que el trabajador accediera a una casa que se pareciera a las casas de la clase media. Una persona que no tenía su casa, empezaba construyendo una casita, a lo mejor que era un cajoncito, pero a medida que iba progresando, le iba agregando y después le iba haciendo el techito de tejas, le iba poniendo el porche y el jardincito. Bueno, Perón lo daba ya hecho eso. Era una especie de el chalet peronista, por ahí. Se habla del chalet peronista y hay muchísimos barrios. Ahí cerca del Parque General Paz, cerca del Museo Saavedra, está uno de los barrios más grandes.
En general esos chalés no se regalaban, eso que dice la gente, que le regalaban la casa a la gente, que no sabían ni usar la casa, etc. No, estaba un plan, el plan Eva Perón, o el plan, no sé, había varios planes. A través del banco hipotecario, a través de créditos, a la gente se le asignaba el chalet y la gente iba pagando. Comenzamos a ver uno de los innumerables barrios construidos por el gobierno justicialista para vivienda del trabajador argentino. Después está la vertiente del movimiento moderno, que también aparecen y que Perón hizo unos cuantos. Por ejemplo, el barrio Los Perales, o otros mucho más, como el barrio Simón Bolívar, que le llaman barrio Curapaligüe, que está en Curapaligüe y Avenida del Trabajo. Ese tiene ya bloques dentro de la línea del movimiento moderno, o sea, la línea austera, sin adornos, en medio de grandes espacios verdes. Los clásicos departamentos de 3 ambientes que uno puede ver en cualquier lugar de la ciudad, esos bloques fueron ocupados por gente más de clase media. Ahí vivían muchos, por ejemplo, bancarios, por ejemplo, empleados nacionales. Los monoblocks, otras fantásticas obras realizadas por el actual gobierno para dar solución al problema de la vivienda popular. A medida que avanzamos hacia la ciudad, encontramos numerosos barrios donde se levantan estas imponentes moles. Se han mantenido muy bien todos los barrios que hizo el peronismo, se mantienen bien, ya sea porque el usuario los ha mantenido o ya sea porque tenían realmente una gran calidad. Y Sabaté intervino en alguna de esas cosas. Y después está la tercera vertiente del peronismo, que es la arquitectura de manifestación del poder del Estado, que generalmente se acude a un lenguaje más clásico simplificado. Por ejemplo, el famoso edificio de la Fundación Eva Perón, que era la Facultad de Ingeniería, que es un edificio neoclásico, pero muy simplificado. O, por ejemplo, lo que iba a ser el monumento al descamisado, que es también una especie de gran monumento clásico. Jorge Sabaté realmente era un profesional increíble, que había tenido una destacada actuación en el marco privado, era un arquitecto de trayectoria reconocida y que fue muy interesante su aporte también en el marco público. Creo que es una camada de profesionales comprometidos con el sector público de una manera increíble, porque son aquellos personajes que honraron a la función pública y que dieron todo de su saber profesional para que la función pública y para que sus obras desde el Estado, con todo un equipo de arquitectos enorme que lo acompañaban, lucieran. A partir de 1947, una serie de obras que recordarán la nacionalización de los ferrocarriles, el desarrollo industrial, el desarrollo de la minería, la agroindustria en el nordeste, la fiesta de la vendimia en Mendoza, en 1951-52 con las exposiciones para la Rural y para Argentina en Marcha en la calle Florida. Cubrió con paneles toda la calle Florida, desde Avenida de Mayo hasta Plaza San Martín, con hitos particulares en la calle Corrientes, por ejemplo, y donde él cubrió la parte superior de los locales con toda una exposición fotográfica. Después la exposición de cine de Mar del Plata, con esa escenografía espectacular, casi faraónica, ¿no? Aunque es muy sintética, pero muy majestuosa, diríamos. Esa arquitectura de Sabaté era monumental, porque lógicamente el Estado solamente podía manifestarse a través de la monumentalidad. El cambio fundamental que yo creo debemos valorar en lo que significa la política de obra pública del peronismo y de las oficinas técnicas es la inserción en los planes quinquenales, es decir, la
introducción de la planificación como un sistema de mediano y largo plazo dentro de las políticas de Estado. En este sentido, yo creo que marca una manera de actuar que lamentablemente no se ha reiterado, sobre todo en tiempos en los cuales priva más las disposiciones sobre coyuntura que una visión de construcción del país de largo aliento. En cumplimiento de otra de las importantes previsiones del segundo plan quinquenal, el Ministerio de Transportes de la Nación ha construido una playa para vehículos considerada la más espaciosa y moderna del mundo y que llevará el nombre de Eva Perón. La Fundación Eva Perón empezó a construía hogares para ancianos, construía escuelas, construía hoteles, construía barrios. La Fundación Eva Perón se creó en el año 1948 y fue una iniciativa de Evita que veía una gran demanda social para poder salvar las asimetrías que el Estado rápidamente no podía salvar. Desde 1914, que se crea la Comisión de Casas Baratas, hasta 1947, se han realizado 2.000 viviendas por el Estado. Desde la creación de la Secretaría de Vivienda en 1947, esta suma de edificaciones se realiza vertiginosamente. En 1953, el Estado invierte más del 5% del Producto Bruto Interno en construcción de vivienda. El peronismo era muy transgresor en materia de arquitectura, ¿no? Desde esos chalets californianos hasta los monoblocks modernos para la vivienda social, hasta la vanguardia de los correos, esos correos del interior que son maravillosos, o las ferias municipales en los pueblitos. Esto significa un compromiso de resolver un problema de fondo, un problema agravado además por las migraciones internas. Sabaté era un individuo que era estrictísimo en cuanto a lo que era la vigilancia de obra, era severísimo, ¿no? Que eso fue lo que hizo que Eva Perón lo llamara. La convocatoria que Evita le hizo a Sabaté tuvo que ver con una reunión porque estaba Eva supervisando las obras de Chapadmalal. Sonó el teléfono en su casa y estaba invitado a la residencia que había acá en la calle Libertador, y él llegó y la encontró a ella en una mesa rodeada de gente. Sabaté empieza a escuchar y empieza a supervisar la reunión y nota que, bueno, que estaba viviendo algunas irregularidades. Según contaba él, con mucha diplomacia le dio su opinión de lo que estaba viendo. Y Evita creo que quedó fascinada también de ese aporte, porque ella quería a su alrededor gente que fuera profesionalmente valiosa. Por eso siempre le hablaba de que ella era muy inteligente, porque lo captó al vuelo y lo miró al presidente, creo que era de la fundación en ese momento, y le dijo: usted me ha estado engañando miserablemente. Por eso es que generaba enemigos, porque gente vinculada al gobierno por ahí licitaba los colchones de la ciudad, del barrio tal. Se sintió como algo que no estaba bien y le dice a Ferrovia: mira, me parece que acá hay algo que está mal, no sé qué. Se va al baño, no sé, busca una gilet y corta el colchón. Y Eduardo Ferrovia le decía: Jorge, no seas loco. Y resulta que el colchón estaba lleno de acerrín. Y Sabaté descubría que los colchones eran de otra calidad y los denunciaba. Y por supuesto, hay gente que no le gusta que le hagan eso. Pero Evita, por eso, que Evita era muy directa en esas cosas, lo apreciaba mucho. Era muy recto, muy honesto, y también yo creo que inflexible en algunas cosas. ¿Viste? Hay así historias que él contaba de situaciones que tuvo que vivir en la función pública, donde, bueno, yo creo que era totalmente intransigente. En ese sentido, si no estaban las cosas bien. Obreros, mujeres, niños, ancianos, encuentran en una política de bienestar del Estado respuestas que van desde situaciones asistenciales hasta el desarrollo, como pueden ser la ciudad infantil, la ciudad estudiantil. La ciudad estudiantil, donde se hospedan centenares de jóvenes de todo el país que siguen estudios en la capital. Es esta otra de las innumerables obras debidas a la inspiración de Eva Perón. Los asilos, para que empezaran los hogares de niños y de madres y de ancianos, las colonias de vacaciones de Chapadmalal, de Córdoba, lugares como el Hogar de la Empleada o la Escuela de Enfermería, que fueron todas obras de la Fundación Eva Perón. Otra
realidad justicialista, otra gran obra de amor y de fraternidad, inaugura en Buenos Aires la Fundación Eva Perón. Y al mismo tiempo todo el aspecto que se refiere a sanidad, donde el ministro Carrillo desarrolla una política realmente muy valorada en la época. Las postas sanitarias en los pueblos del interior de la provincia, los grandes hospitales como el Hospital Eva Perón o el Hospital Presidente Perón de Avellaneda. En este sentido yo creo que podemos ver un compromiso con la justicia social en esa idea del estado de bienestar y que realmente cualifica a la gestión de la obra pública y genera esa idea de un cambio esencial del Estado fuerte, del Estado que realiza, del Estado que simboliza una etapa de desarrollo. En el Policlínico Presidente Perón de Avellaneda, el director del moderno establecimiento, doctor Pino Quieto, recibe la real visita quien acompaña a la señora Eva Perón. Las instalaciones son recorridas por la comitiva que formula expresiones de elogio por la extraordinaria obra social. No se creía lo que hacía, nunca hacía, miren lo que hice, qué maravilloso, que esto, que el otro. Y hacía obras que eran realmente para sacarse el sombrero, ¿no? Él ha dejado varias obras muy interesantes, por ejemplo, alguna casa muy académica francesa en Ayacucho al 167, una casa neocolonial en la calle Catamarca al 373, y por ejemplo, su casa de la calle Canning, que es una de sus obras más importantes, porque es una de las mejores muestras del movimiento moderno en Buenos Aires. Papá tenía el estudio en lo que hoy es mi casa y nosotros vivíamos en el cuarto piso y claro, pasábamos a cada rato, venir al estudio era una fiesta realmente, estaban los tableros con las reglas TES, las escuadras, las maquinitas, yo siempre me acuerdo de esas maquinitas de sacar punta a los lápices que eran fascinantes. A mí me gustaba mucho dibujar, entonces no sé, yo digamos, era como que venía a buscar materiales, cosas, no sé, digamos. Me siento muy ligado a la parte racionalista de papá, limpia, pura. Quizás nosotros los arquitectos tenemos esas tendencias, hay que usar tal o determinados materiales, hay que usar tal o determinadas formas que son moda y no en esencia lo que se necesita, lo que el proyecto hay que dar respuesta, lo que necesita el cliente. Eso creo que tenía la arquitectura de papá. Él hacía todo un gran despliegue monumental, con un gran arco de entrada, un gran propíleo de entrada, y siempre incluía jardines, por supuesto, y siempre incluía otra cosa, que al cual él era muy afecto, una sala de espectáculos, al aire libre o cubierta. En el aeropuerto, dada la posibilidad de esa época, que los aviones eran muy chicos, no hacían demasiado ruido, había ubicado un anfiteatro, ¿no? O sea que era algo muy característico de él. Porque Sabaté estuvo absolutamente ligado desde sus primeros tiempos de arquitecto independiente a la vida del teatro, a la vida del espectáculo. Él hizo el teatro El Empire tempranamente y ahí entendió lo que era un teatro, supongo que habrá evidenciado muchísimo lo que era confeccionar ese programa, hacer ese teatro. Y después el teatro, que era magnífico, el teatro en el Parque Centenario, un teatro expuesto al aire, con un lago adelante. Yo recuerdo haber ido. Y siempre también esculturas y obras de arte, ¿no? Pintura, escultura. El Teatro Empire hay unos grandes paneles relatando toda la trayectoria de la fraternidad en los laterales de la sala, ¿no? El Teatro San Martín fue una idea de Sabaté, había un viejo teatro ahí, el teatro municipal. Un teatro viejo, antiguo, de principios de siglo. Y bueno, se hizo el nuevo complejo, que es realmente un teatro de avanzada, ¿no? Y eso fue empezado en la época de Sabaté, y si bien se terminó en la época de Frondizi, ¿no? En el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, en presencia del jefe del Estado, General Perón, presta juramento el nuevo intendente municipal, arquitecto Jorge Sabaté. Evita le propone a Perón, sin duda, que el intendente municipal de la Ciudad de Buenos Aires, que en aquel momento no era un cargo electivo como lo es hoy en nuestra ciudad autónoma, que lo convocara a Sabaté por su idoneidad
Y cuando lo convoca Sabaté le dice, pero general, yo no tengo experiencia partidaria activa, o sea, soy un hombre, soy un profesional, no vengo del palo peronista de los compañeros. Y él le dijo, no, pero justamente por eso lo estamos llamando, Sabaté, porque usted es un hombre que ha demostrado otro tipo de compromiso. Y en este espacio del peronismo tenemos lugar todos, los profesionales, los compañeros, los de los gremios. El primer mandatario toma el juramento al arquitecto Sabaté, que llega al alto cargo luego de una ejemplar actuación identificada con los ideales oficialistas. Se firman las actas respectivas y el nuevo intendente de la ciudad de Buenos Aires recibe las primeras felicitaciones. Cuando fue elegido intendente en aquella época, un poco preocupado por la lentitud con que algunos colegas del Estado tardaban en producir lo que él deseaba, decidió contratar a 30 arquitectos para hacer otras tantas obras. Mario Alberto Álvarez, por iniciativa de Sabaté, hizo el Teatro San Martín, diseñó el San Martín, que yo creo que es una de las mejores obras que hizo Mario Alberto Álvarez, pero además de eso es una de las mejores obras que se hicieron en todo ese periodo, porque no es simplemente un teatro, es una idea de teatro con complejo, con museo, con centro cultural, con todo lo que uno quiera. Y base a la experiencia que teníamos de otras obras que habíamos ganado y que por motivos políticos quedaban interrumpidas, la dividimos en dos partes. Primero la excavación y sumburación, y el resto la otra parte de la obra. Cuando lo defenestran al arquitecto, la única obra empezada de las 10 contratadas era la nuestra. Es decir, que el teatro es un poco producto de una acumulación de hechos, entre los cuales la causalidad y la velocidad con que nosotros hicimos el trabajo ha tenido una posición definitiva. Hay una etapa de la vida de mi padre que estuvo muy marcada por las injusticias que él empieza a sentir a partir de su renuncia de la municipalidad en el 54. El complejo artístico del teatro entró a ser cuestionado como que era una obra fantástica, muy grande, una especie de elefante blanco le llamaban, tal es así que se empezó, durante todo el tiempo que la obra estuvo detenida, las autoridades nacionales de aquella época pensaron regalarla, cambiarle el destino, que fuera para la Biblioteca Nacional, que en aquella época no se había ni licitado todavía. Otros pensaban entregársela a la UNESCO. Y creo que esto marcó, porque este era un momento difícil. Papá, estando en la función pública, no había trabajado, o sea que económicamente, digamos, su situación estaba, así que se puede decir, afectada. Fuimos investigados como arquitectos 2 veces. Una de las preguntas que realmente más chocante para el que cuestionaba el hecho fue de un doctor Black, que me preguntó varias veces, dígame, arquitecto, ¿usted no tuvo alguna atención con el arquitecto Sabaté para que le entregara la obra? Yo recuerdo que nosotros estábamos, por ejemplo, veraneando en Mar del Plata, en la época de verano, y él se hacía traer con el auto de la intendencia hasta acá, hasta su casa, su casa, lo dejaba acá el chofer, sacaba de la cochera su auto particular y se iba a Mar del Plata a vernos, con su nafta, obviamente. Eso es un poco la síntesis de todo, cómo tomaba papá lo que era la función pública y lo que era la privada, ¿no? La separación que tiene que existir. Ser recto y honesto no siempre ha sido premiado por nadie, y creo que realmente fueron injustos para con él, siendo como era un arquitecto importante, porque fue perseguido por 100 y pico de cargos que se le hicieron a raíz de su gestión, que evidentemente había tenido colisión con las autoridades nacionales de esa oportunidad. Un día, en marzo del 57 o 58, recibe un llamado telefónico de una persona que le dice: Sabaté, usted no me conoce, yo sé quién es usted, váyase del país porque le quieren hacer mucho daño. Él debió irse a Uruguay a trabajar, exiliado. Quedó allá, después, bueno, le llevaron sus cosas, dependía de cosas de acá del estudio. Él allá trabajó algo, se conservan algunos proyectos de casas de departamentos en Montevideo,
pero que en general no cuajaron. Él era un hombre inspirado que hubiera hecho muchísima obra porque tenía deseo de hacer. Yo no lo conocía y terminé admirándolo como gobernante, porque a lo mejor otro hubiera intervenido, hubiera dado órdenes, hubiera indicaciones. Nos dejó libertad total, compromiso total. Yo creo que el arquitecto Sabaté, a pesar de no haber venido del peronismo, por el compromiso que fue incorporando con la causa, creo que ha dejado un testimonio enorme. Como arquitecto era muy bueno, las obras que le he conocido a él después de haber tenido contacto me parecieron excelentes. Cuando papá muere, yo de repente me enteré un montón de gente que yo no sabía ni que lo conocía, gente del barrio, porteros, la gente del kiosco, y esto era muy emocionante porque era la gente con la que él se desenvolvía en una vida normal, comprando el diario, comprando algo, charlando. Lo que uno debe rescatar en la trayectoria de Jorge Sabaté es los gestos en sus distintas etapas. Yo creo que esto muestra las facetas de las obras que realiza desde el punto de vista social y de la preocupación, pero lo importante aquí es rescatar la trayectoria. Un buen arquitecto no es necesariamente aquel que hace una gran obra única, singular, sino el que tiene un compromiso real con su cultura y con su sociedad.